Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado ardiendo en el mundo del entretenimiento y sinceramente, nos tiene a todos con la intriga. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó corazones y que, aunque ya no estén juntos sentimentalmente, parece que su conexión sigue dando de qué hablar. Hoy el título nos lanza una bomba: Hande Erçel, mensaje secreto para Kerem Bürsin, la pista que todos buscan. Sí, lo han oído bien. Un mensaje secreto, una pista que aparentemente todos estamos intentando descifrar. ¿Qué podría ser? ¿Será una indirecta, una despedida definitiva, un guiño del destino? Nos adentraremos en los detalles, analizaremos las últimas noticias, los rumores, y lo que es más importante, intentaremos entender qué se esconde detrás de esta supuesta comunicación. Si eres fan de Hande y Kerem, o simplemente te encanta el drama y los misterios del mundo de las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de empezar a desentrañar este enigma, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y noticias del mundo del espectáculo. Sería un gran apoyo para nosotros y nos permitiría seguir trayéndoles contenido que aman. Así que, ¿de dónde surge toda esta especulación? La chispa parece haber sido encendida por una reciente aparición de Hande Erçel en un evento público, donde se le preguntó sobre Kerem Bürsin y su relación actual. Si bien su respuesta fue cautelosa y diplomática, como suele ser en estos casos, hubo un detalle, una frase, una mirada, que los fanáticos más observadores y los medios de comunicación no tardaron en interpretar como una posible pista secreta. Y aquí es donde entra nuestro trabajo, desmenuzar esa supuesta pista. Se rumorea que Hande hizo un comentario particularmente enigmático cuando se le preguntó si aún mantenía algún tipo de contacto o si había algún tipo de sentimiento pendiente. Las palabras exactas que se le atribuyen, y que han causado revuelo, son algo así como: siempre hay cosas que se quedan en el corazón, pero la vida sigue su curso y cada uno toma su propio camino. Suena bonito, ¿verdad? Pero el matiz, el tono con el que lo dijo, la forma en que movió las manos, los gestos, todo eso, para los que siguen de cerca a Hande y Kerem, parece tener un significado mucho más profundo. Muchos interpretaron ese cosas que se quedan en el corazón como una clara referencia a la profunda conexión que tuvo con Kerem. No fue fue una buena relación, sino algo más íntimo, más arraigado. Y luego la frase: pero la vida sigue su curso y cada uno toma su propio camino. Algunos lo ven como una aceptación madura de la separación, mientras que otros, los más románticos y esperanzados, creen que podría ser una forma sutil de decir que, aunque sus caminos se hayan separado físicamente, la esencia de lo que vivieron juntos sigue ahí, latente. Ahora, ¿por qué se le llama mensaje secreto y pista que todos buscan? Pues porque evidentemente no fue una declaración directa. Las celebridades suelen ser muy cuidadosas con lo que dicen públicamente sobre sus relaciones pasadas, especialmente cuando hay tanto interés mediático. Un comentario abierto podría generar una avalancha de titulares, especulaciones y presiones que prefieren evitar. Por eso el mensaje secreto es la forma en que transmiten sus sentimientos o pensamientos de manera indirecta, a través de frases con doble sentido o gestos que solo aquellos que conocen bien su historia podrían interpretar. La comunidad de fans de Hande y Kerem, que es inmensa y muy activa en redes sociales, se ha volcado en analizar cada una de sus publicaciones, cada entrevista, cada aparición pública. Han comparado las declaraciones de Hande con las de Kerem, buscando puntos en común o contradicciones que pudieran revelar algo. Y es en ese análisis minucioso donde encuentran estas pistas. Por ejemplo, algunos notaron que poco después de las declaraciones de Hande, Kerem publicó una foto en sus redes sociales con una cita sobre la nostalgia o los recuerdos imborrables. Para algunos esto fue una respuesta directa a Hande, una confirmación de que él también sentía esa conexión persistente. Para otros, fue una coincidencia. Y es esa dualidad de interpretaciones lo que alimenta el misterio. Analicemos un poco más el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante las grabaciones de la serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Su química en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que los fanáticos de inmediato se enamoraron de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Pronto las especulaciones sobre su romance fuera de cámaras comenzaron a circular.
Ular, y no pasó mucho tiempo antes de que confirmaran su relación. Fueron una pareja muy querida y su ruptura, anunciada hace un tiempo, dejó a muchos fans con el corazón roto. Por eso cada pequeño detalle que surge sobre su relación actual, o la falta de ella, se convierte en noticia. La pista de Ande no es solo una frase, es un eco de esa época dorada que sus fans añoran. Es una esperanza para aquellos que todavía creen en la posibilidad de que haya algo más que una simple amistad o un recuerdo. Otro aspecto interesante es cómo los medios de comunicación participan en esta búsqueda de la pista. Los titulares se vuelven más sensacionalistas, las preguntas de los reporteros en las alfombras rojas se vuelven más incisivas, y cualquier silencio o evasiva se interpreta como un signo de que hay algo oculto. Por ejemplo, si Ande sonríe de una manera particular al mencionar a Kerem, o si Kerem tiene una expresión pensativa al hablar de proyectos pasados, todo eso es escrutado al detalle. Entonces, ¿cuál es la pista exacta que todos buscan? Podría ser algo muy específico en sus últimas entrevistas, o incluso un comentario en una publicación de redes sociales que para el ojo no entrenado parece inocente. Pero para los fans acérrimos es una señal. Podría ser una palabra clave, un emoji recurrente, o incluso una referencia a una canción o una película que tenga un significado especial para ellos como pareja. Por ejemplo, se sabe que durante su relación, a menudo compartían fotos de ciertos lugares que visitaban juntos, o de objetos que les recordaban el uno al otro. Si alguno de ellos, de forma sutil, volviera a hacer referencia a algo así, podría ser interpretado como la pista secreta. O quizás, y esto es pura especulación, pero como estamos en modo detectives vale la pena pensarlo. Quizás la pista esté relacionada con un personaje que interpretaron, una escena icónica de la serie, o incluso una fecha significativa. La belleza de estas situaciones es que nos permiten a todos, como espectadores y fans, participar en la narrativa. Nos convertimos en detectives, analizando y debatiendo. Y es este tipo de interacción lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. Algunos argumentan que esta pista es solo una invención de los medios o de los fans más apasionados que no quieren aceptar la realidad de la separación. Y es una perspectiva válida. A veces la nostalgia nos lleva a ver lo que queremos ver, y es fácil proyectar significados donde quizás no los hay. Sin embargo, en el caso de Ande y Kerem, su conexión fue tan fuerte y la forma en que terminaron su relación fue tan discreta, que siempre queda esa pequeña duda, esa pregunta flotando en el aire. Si nos ponemos en el lugar de Ande y pensando en la pista secreta, ¿qué querría comunicar? Podría ser un mensaje de gratitud por el tiempo que compartieron, un reconocimiento de que esa etapa fue importante y marcó su vida. Podría ser una forma de cerrar capítulos de manera elegante sin herir sentimientos ni generar controversias. O quizás, y esto es lo que muchos esperan, podría ser un indicio de que, aunque ya no sean pareja, la amistad y el respeto mutuo persisten, y que la puerta a una futura reconciliación, aunque sea remota, no está completamente cerrada. ¿Y si pensamos en Kerem, cómo interpretaría esta supuesta pista? ¿La vería como una señal de que Ande todavía piensa en él? ¿Le daría esperanzas? ¿O la tomaría como un simple recuerdo del pasado? Es imposible saberlo con certeza, y esa es la naturaleza del mensaje secreto. Lo que sí es seguro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo figuras muy influyentes y queridas en Turquía y a nivel internacional. Su impacto en la industria del entretenimiento es innegable y su vida personal, para bien o para mal, sigue generando un gran interés. Ahora, reflexionemos sobre la propia naturaleza de estas pistas y mensajes secretos en la era digital. Las redes sociales han abierto un canal de comunicación directo entre las celebridades y sus fans, pero también han creado un terreno fértil para la interpretación y la especulación. Un simple like, un comentario o un retweet pueden ser analizados hasta la saciedad y convertidos en un gran misterio. Volvamos a las palabras de Hande: siempre hay cosas que se quedan en el corazón, pero la vida sigue su curso y cada uno toma su propio camino. Si desglosamos esto un poco más, la primera parte, cosas que se quedan en el corazón, es universal. Todos tenemos experiencias, personas, momentos que nos marcan de por vida, que dejamos grabados en nuestro corazón. No es algo exclusivo de una relación romántica, pero en el contexto de su historia, adquiere un significado especial. La segunda parte, pero la vida sigue su curso y cada uno toma su propio camino, es la parte que muchos interpretan como la confirmación de la separación. Es una aceptación de la realidad, una madurez en el proceso de seguir adelante.
Sin embargo, la forma en que se une esta frase a la anterior es lo que genera el debate. ¿Es un pero de contraposición, o un pero que suaviza la afirmación? Los fans más optimistas dirían que es un pero que reconoce la importancia del pasado, pero que a la vez afirma la necesidad de avanzar. Los más escépticos dirían que es simplemente una manera educada de decir, ya no estamos juntos. Y ahí reside el encanto de todo esto. Cada uno puede darle la interpretación que desee, basándose en sus propias esperanzas, experiencias y en la percepción que tiene de la relación de Andy y Kerem. ¿Qué más podríamos estar buscando en esta pista? Quizás la pista no está solo en las palabras, sino en la ausencia de algo. Por ejemplo, si antes se felicitaban públicamente por sus cumpleaños y ahora no lo hacen, esa ausencia podría ser interpretada como una señal. O si antes comentaban en las fotos del otro y ahora no, eso también puede ser un tema de discusión. En el mundo de las celebridades, la comunicación no verbal y las acciones a menudo dicen tanto, o incluso más, que las palabras. Y es precisamente por eso que los fans se convierten en verdaderos detectives, analizando cada detalle. Finalmente, quiero plantear una pregunta para ustedes. ¿Creen que Ander Zel estaba enviando un mensaje secreto a Kerem Bürsin? ¿O creen que fue simplemente una respuesta honesta y madura a una pregunta incómoda? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que la pista es clara, o es solo una interpretación? Recordemos que estas son figuras públicas y su vida privada es en gran medida un espectáculo para nosotros. Si bien es fascinante analizar estas situaciones, también es importante recordar que al final del día, son personas con sus propios sentimientos y procesos. En resumen, el reciente comentario de Ander Zel, interpretado por muchos como un mensaje secreto para Kerem Bürsin, ha desatado una ola de especulaciones. La frase "cosas que se quedan en el corazón" ha sido vista como un guiño a su pasado compartido, mientras que la vida sigue su curso y cada uno toma su propio camino, se interpreta como una aceptación de la separación. Esta ambigüedad es lo que ha hecho que la pista sea tan buscada por los fanáticos y los medios. El análisis minucioso de sus declaraciones, publicaciones y acciones se ha convertido en una verdadera caza de tesoros para desentrañar el posible significado detrás de estas sutiles comunicaciones. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intrigante a través de las especulaciones y los sentimientos que rodean a Ander Zel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado desentrañando esta supuesta pista secreta conmigo. Les agradezco de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. Dejen sus comentarios abajo. ¿Cuál creen que es el verdadero significado de las palabras de Ande? ¿Creen que hay una pista clara, o es solo la interpretación de los fans? Estoy ansioso por leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco, compartirlo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas y análisis. Hasta la próxima.